Vamos a meternos de lleno en la respuesta política que siguió a un trágico accidente de tren en Adamuz. En concreto, vamos a desgranar la rueda de prensa que dio el partido Vox, qué dijeron, en qué se basaron y, sobre todo, qué acciones pidieron. Gracias por acudir otra semana más a esta rueda de prensa. En primer lugar, queremos mandar nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame a todos los familiares y allegados de todas las víctimas mortales del terrible accidente de tren ocurrido a la altura de Adamuz el pasado domingo y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos que a esta hora siguen siendo atendidos en los hospitales. Queremos que las familias sepan que todo nuestro trabajo está al servicio de lo sucedido para poder aclarar los hechos lo antes posible desde nuestra posición en el Congreso de los Diputados y desde todas las instituciones en las que nos encontramos. Queremos dar las gracias a todos los servicios de emergencia, a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados, así como a todo el personal sanitario que se ha desplazado o se encontraba en la zona para mantener esa atención a todas las víctimas y también a las familias, a las que desde luego mandamos todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño en estos momentos tan difíciles. Especialmente hay que reconocer a los adamuceños su ejemplo ante una catástrofe de estas dimensiones. Un pueblo que ha demostrado una enorme solidaridad y humanidad que hace que, al menos gracias a ello, podamos encontrar algo de consuelo en mitad de esta tragedia. 2 días después de la tragedia, seguimos conmocionados por todos los españoles que han perdido la vida en uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia. ¿Qué sabemos a esta hora del martes? Sabemos, en primer lugar, que hasta hace poco la alta velocidad en España ha sido un referente a nivel internacional, que tenía la seguridad como carta de presentación y que España ha llevado a cabo algunas de las construcciones de transporte más importantes. En definitiva, España tenía prestigio en este sentido y todos los españoles teníamos confianza hasta hace poco en este servicio público. De un tiempo a esta parte se han sucedido los retrasos, las incidencias, las denuncias de los usuarios y una serie de episodios nada propios de esa España ejemplar. Queremos ser prudentes y seguir con atención y detenimiento todas las informaciones que se están conociendo, pero no hay que ser ningún experto para afirmar lo que todos los españoles que cogen un tren cada día, por las razones que sean, ven con sus propios ojos, y es que viajar en España ya no es seguro y que el deterioro es cada vez mayor. Las certezas de antes ahora son incertidumbres, cada vez en más aspectos de la vida de los españoles. Y por eso, entre las hipótesis, no hay que relegar a un segundo plano todo este precedente causado por la cada vez peor gestión de los servicios públicos en España. Y no es porque lo digamos nosotros, es porque hoy los españoles tienen miedo de montarse en un tren. Y esto no debería ser propio de un país como el nuestro. Lo que sabemos también es que el raíl número 23117 saltó e hizo descarrilar al tren Irio en el trágico accidente de Adamuz. No sabemos a qué se ha debido esto, pero los testimonios continuos de pasajeros y que han mostrado a través de sus vídeos durante estos 2 días evidencian que algo, desde luego, no funcionaba bien desde hace mucho tiempo. Esto se une a las advertencias que hicieron los maquinistas sobre la necesidad de reducir la velocidad en determinados tramos por el mal estado de las vías. De hecho, el Gobierno lleva al menos 4 años registrando hasta 20 incidencias en la vía de Adamuz, según los distintos reportes notificados por Adif. Averías, incidencias en las infraestructuras o en los sistemas de señalización y fallos en la catenaria. Este año, en teoría, además, se han acometido obras de mantenimiento del tramo del accidente y sabemos también que se ha descartado el error humano y el exceso de velocidad, centrándose las sospechas en el estado de la vía. Hay incluso un escrito que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios mandó en el mes de agosto a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, alertando de la cantidad de baches, garrotes y descompensación en la catenaria y pidiendo, consecuentemente, las medidas oportunas de forma inmediata. Sabemos también, en las últimas horas, que Óscar Puente, el ministro de Transportes, suprimió
a finales del pasado mes de julio la Unidad de Emergencias y Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, creada en el año 2012 para coordinar en materia de seguridad y prevención de accidentes a todas las empresas que, como Adif, Renfe y AENA, están integradas en el organigrama de este departamento, y que fue sustituida por un observatorio para la coordinación y prevención de crisis dedicado a confeccionar informes teóricos y a realizar labores de supervisión, pero sin atribuciones operativas. No sabemos mucho más y estamos a la espera de seguir conociendo las distintas informaciones. Tampoco podemos aventurarnos, en primer lugar, por respeto a las víctimas, porque la labor de información del Gobierno, no solamente para con todos los españoles, sino también con las víctimas y sus familiares, ha sido nefasta. A estas horas los españoles se hacen muchísimas preguntas y nosotros también. Si según el Gobierno se han invertido 750 millones de euros en esa línea, ¿cómo es posible que se produjeran estas incidencias en las mismas y que con tal historial después no se adoptaran las medidas preventivas que podían haber evitado un accidente como el de ahora? Todo ello confirma el deterioro sin precedentes de nuestras infraestructuras públicas, a las que, desde luego, Vox no ha sido ajeno. Desde luego, nosotros, desde el Congreso, llevamos muchísimo tiempo advirtiendo de los problemas de la red ferroviaria. Sin ir más lejos, el pasado 27 de mayo, nosotros registramos una iniciativa en la que exigíamos al Gobierno actualizar y reforzar el plan de acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que desde luego no fue atendida por el Gobierno. También han sido numerosas las ocasiones en las que hemos exigido la reprobación y la dimisión del ministro de Transportes por su gestión caracterizada por la opacidad y por los evidentes resultados nefastos. Por todo ello, además, ayer exigimos al Gobierno una auditoría independiente y completa de todas las infraestructuras ferroviarias de España. Y del mismo modo, anunciamos que ya hemos registrado en el Congreso la comparecencia del ministro de Transportes para informar sobre las responsabilidades políticas y técnicas derivadas de este horrible accidente y las actuaciones específicas que se han llevado a cabo en la vía afectada con anterioridad y posterioridad a este terrible accidente. También hemos pedido la comparecencia del presidente de Adif para informar sobre las condiciones de las vías, las obras llevadas a cabo en la infraestructura y los protocolos de seguridad seguidos en relación con el accidente, además de para que dé cuenta sobre las advertencias recibidas por la entidad en relación con la seguridad y el estado de conservación de la infraestructura. Y, en último lugar, a esta hora también hemos pedido la comparecencia del presidente de Renfe para informar sobre las causas y las responsabilidades derivadas del accidente, así como las advertencias relacionadas sobre la seguridad y el estado de conservación en el material rodante recibidas en caso de que las hubiese por parte de los usuarios. También vamos a registrar también en las próximas horas una iniciativa para preguntar sobre las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno desde que se ha incrementado el tráfico en las vías ferroviarias, por ese incremento de trenes en las vías y en el tráfico ferroviario, en definitiva, con el objetivo de esclarecer lo antes posible qué es lo que ha sucedido y exigir, consecuentemente, responsabilidades. Necesitamos obtener toda la información para saber exactamente qué ha pasado. Y queremos reiterar que no podemos aventurarnos, pero es evidente que no podemos obviar el precedente tan grave de este Gobierno, no solamente con su gestión de la red ferroviaria, sino del conjunto de los servicios públicos y de las catástrofes que hemos ido sufriendo los españoles y que en muchos casos, en demasiados casos, siguen siendo abandonados por este Gobierno que ahora se quiere arrogar el mérito de todos los profesionales y españoles de a pie que en cada desgracia han hecho el trabajo que debería estar haciendo el Gobierno de España en esos momentos tan terribles. Y sin más, quedo a su disposición. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por su comparecencia. Quería hacerle una pregunta precisamente por el hecho de que usted es la única portavoz que ofrece hoy una rueda de prensa. Quería saber cuál es la valoración del Grupo Parlamentario Vox de que el Congreso haya decidido, con motivo del accidente, suspender la actividad de este lunes, martes y miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos parece correcto, pero nuestra labor como políticos es precisamente la de gestionar la cosa pública, ¿no? Y estamos ante uno de los accidentes más graves ferroviarios de nuestra historia, de manera que nuestra obligación, como la de tantos españoles que hoy acuden a sus puestos de trabajo
para atender. Y es que la cosa es que cuando una tragedia así ocurre, el debate político es casi instantáneo. En este caso, el descarrilamiento de un tren de alta velocidad puso todas las miradas sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias en España. Así que vamos a ver exactamente cómo se articuló esta respuesta política. Para que quede todo claro, hemos dividido este análisis en 5 partes. Primero, el marco de la tragedia. Después, su argumento principal sobre el supuesto declive de los trenes. Luego, las advertencias que dicen que existían. Veremos también un momento clave con un periodista. Y para terminar, las acciones que exigieron. Empezamos por el principio. La rueda de prensa, como es lógico en estos casos, arrancó con un tono muy solemne. Lo primero fue mostrar sus condolencias a las familias de las víctimas y dar las gracias a todos los servicios de emergencia que trabajaron en el lugar del accidente. Y ojo, desde el primer momento dejaron claro que para ellos esto no era un incidente más. Lo calificaron, de hecho, como uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia. Con esto lo que hacían era poner el listón muy alto y justificar la dureza de las críticas que vendrían justo después. Y es aquí donde la cosa ya coge un cariz mucho más político. La idea central de su discurso fue muy clara. El sistema de trenes en España, que antes era un orgullo, ha pasado a ser, según ellos, un servicio que se está deteriorando y que ya no transmite seguridad. La clave de su argumento está en el contraste que pintaron. Por un lado, nos hablaban de un pasado en el que el AVE era un modelo para todo el mundo, un sinónimo de seguridad. Y por otro, un presente que describieron lleno de retrasos, de incidentes y, lo más importante para su discurso, de una creciente desconfianza por parte de la gente. De hecho, hay una frase que lo resume todo a la perfección. Las certezas de antes ahora son incertidumbres. Hoy los españoles tienen miedo de montarse en un tren. Fijaos cómo el foco ya no está solo en los hierros o en las vías, sino en las emociones. Hablan de pasar de la certeza a la incertidumbre y de ahí directamente al miedo. Un mensaje muy potente. Pero bueno, ¿en qué se basaban para decir todo esto? Porque no se quedaron en una crítica general, no. Pusieron sobre la mesa una serie de datos y avisos que, según ellos, demostraban que esto se veía venir. Pues bien, el primer dato que lanzaron fue un número, 20. 20 incidencias en esa misma línea en los últimos 4 años. Hablaron de todo, averías, problemas con las señales, fallos en la catenaria. Querían dejar claro que el accidente no fue algo fortuito, sino la consecuencia de un patrón de problemas. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, porque no solo hablaron de incidencias, sino de avisos formales que según ellos se ignoraron por completo. Mencionaron una carta del sindicato de maquinistas enviada meses antes, donde se hablaba sin rodeos de baches y garrotes en la vía, y se pedía actuar ya. Y sumaron otro elemento a su cronología de la supuesta negligencia. Señalaron que muy poco antes del accidente, el Ministerio había disuelto la Unidad de Emergencias y Seguridad, que era un organismo de prevención. Lo cambiaron, dijeron, por un observatorio que en la práctica no tenía capacidad de actuar. Lo presentaron como un paso atrás en toda regla en materia de seguridad. Y claro, todo esto llevaba a una pregunta que lanzaron al aire, una pregunta bastante potente. Si se habían invertido 750 millones de euros en esa línea, ¿cómo es posible que los problemas siguieran ahí? Con esto, sembraban la duda sobre a dónde había ido a parar realmente todo ese dinero. Pero la comparecencia no fue un monólogo, ¿eh? Llegó un momento en el que un periodista hizo una pregunta que obligó a la portavoz a matizar una de sus afirmaciones más tajantes. Fue un punto de inflexión interesante. Vamos a ver qué se dijo exactamente. La afirmación inicial fue muy contundente. Dieron hasta el número de la pieza. El raíl 2317, dijeron. Saltó e hizo descarrilar el tren. Al decirlo así, de una forma tan técnica y específica, daban a entender que la causa del accidente ya estaba clarísima. Y aquí es donde el periodista, como se suele decir, metió el dedo en la llaga. Su pregunta fue, en esencia, vale, el raíl está roto, de acuerdo, pero ¿tienen pruebas de que se rompió antes y fue la causa, y no que se rompiera como consecuencia del descarrilamiento? Una pregunta clave. La respuesta fue, la verdad, una aclaración importante. La portavoz tuvo que admitir que esa información tan específica venía de lo que habían publicado los medios, no de una investigación que hubieran hecho ellos. Eso sí, añadió que todas las sospechas apuntaban a la vía porque se habían descartado otras cosas como un fallo del maquinista o que el tren fuera demasiado rápido. Bueno, y después de toda esta exposición de hechos y acusaciones, ¿qué? Pues la rueda de prensa pasó a la acción. Anunciaron que iban a lanzar una ofensiva en el Parlamento para pedir responsabilidades a todos los niveles implicados. Y sus propuestas fueron muy concretas, se resumen en 4 grandes pasos. Lo primero, pedían una auditoría externa de todas las vías de tren del país, de toda la infraestructura. Y luego querían que dieran explicaciones en el Congreso las 3 cabezas visibles, el ministro de Transportes, el presidente de Adif y el presidente de Renfe.
En definitiva, lo que se dibujó en esa rueda de prensa fue un escenario de declive, de abandono y de presunta negligencia que acabó, según ellos, en una tragedia. Ahora, frente a estas acusaciones tan graves, lo que toca es esperar a una investigación oficial que aclare qué pasó de verdad. La gran pregunta que queda en el aire es esa: ¿fue un accidente inevitable o una crisis que se podría haber evitado? La respuesta ahora está en manos de los técnicos y de la política. Sus responsabilidades es estar aquí, trabajando en las iniciativas que nos corresponden desde el Congreso de los Diputados para poder exigir, pues por lo menos, información, las comparecencias de los responsables y contribuir desde nuestra posición en las instituciones a esclarecer este terrible suceso, porque los españoles merecen saber qué es lo que ha ocurrido y, llegado el momento, pues exigir las responsabilidades políticas necesarias. Así que nosotros nos encontramos cumpliendo con nuestra obligación, como en el día de hoy están haciendo millones de españoles. Gracias. Buenas tardes, portavoz. Quería preguntarle por Extremadura, por el estado de las negociaciones con el Partido Popular y, muy en concreto, si cree que lo que hemos visto hoy en la constitución de la Asamblea es un paso adelante o un paso hacia atrás en esas negociaciones, si después de haberse constituido la mesa, sin acuerdo entre el Partido Popular y Vox, está más cerca o más lejos de un futuro acuerdo para la gobernabilidad de la autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, eso dependerá del Partido Popular. Nuestra voluntad es y sigue siendo la de poder sacar adelante un gobierno que tenga como principal objetivo revertir todas las políticas socialistas de las que ha hecho seguidismo la presidenta María Guardiola. Y esa es nuestra voluntad y ese es nuestro objetivo. Y lo que le solicitamos al Partido Popular en este sentido es que atienda las demandas de los extremeños, que atienda el mandato que recibió de ellos en las pasadas elecciones y bueno, si está estancado o no, pues dependerá del Partido Popular y de su resistencia a llevar ese cambio. De todos modos, en estos momentos se está ofreciendo también una rueda de prensa por parte de nuestro portavoz allí en Extremadura y bueno, para mayor información y concreción me remito a ella. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le he escuchado a usted varias veces decir que ustedes quieren ser prudentes. Me llama la atención que usted hable hoy de prudencia después de haber escuchado a Fuster ayer por la mañana en la rueda de prensa. Y veo que usted está un poco más en la línea del portavoz de Vox en Andalucía, que ayer públicamente dijo que era, exactamente, no me quiero equivocar, que no era el día para especular. ¿Son cosas mías o noto que desde ayer hasta hoy ustedes están intentando rebajar un poco el tono del discurso, ¿no? para favorecer un poco que las víctimas puedan transitar por su dolor sin tanto ruido político? Gracias. Pues lamento decirle que sí, que son cosas suyas, porque no es una especulación lo que nosotros estamos denunciando. Es decir, no es una especulación que los españoles vienen teniendo serios problemas con su medio de transporte principal, en muchísimos casos, en este caso el tren, cada vez que tienen que cogerlo. Es decir, los retrasos acumulados, las incidencias, esas comunicaciones remitidas por los sindicatos, esas advertencias de los propios maquinistas, no son ninguna especulación. Eso es una realidad objetiva. Una cosa es especular y otra cosa es denunciar lo que estamos viendo. Y seguramente habrán sufrido ustedes en algún momento y lo habrán visto con sus ojos, ¿no? Habrán tenido que coger un tren. Yo lo he tenido que coger y me he quedado tirada o no ha llegado y así tantos millones de españoles. Es decir, eso es una realidad objetiva. Y nuestra responsabilidad como políticos es la de velar, gestionar y gobernar la cosa pública, como estoy diciendo. Y nos estamos encontrando ante uno de los accidentes más graves de nuestra historia. Y ante eso nuestra responsabilidad como políticos es, por supuesto, no inventar, no especular, pero no dejar de atender nuestra obligación. Y nuestra obligación en estos momentos es solicitar desde las instituciones en las que nosotros estamos toda la información que nos corresponde, porque tenemos derecho a conocerla, solicitar la comparecencia de los responsables en este asunto y, en definitiva, buscar el bien común de los españoles en estos momentos tan graves, que es de lo que se trata y para lo que nosotros estamos. Con lo cual, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Usted ha dicho que el RAI le ha dado el número del RAI, yo no lo he tomado. ¿El RAI
raíl saltó e hizo descarrilar el tren de Irio. Lo que nos están diciendo hasta ahora, hasta este momento los técnicos, es que el raíl está roto, pero no se sabe si está roto antes o después. Usted está diciendo que es la causa. ¿Tienen ustedes alguna información para saber que esta fue la causa del descarrilamiento? Bueno, yo lo que he hecho ha sido reproducir las informaciones objetivas que a día de hoy tenemos, que no salen de Vox, que salen de los medios de comunicación. No podemos, evidentemente, nosotros ni creo que nadie, salvo las personas que están allí investigando los hechos y que tengan conocimientos suficientes para averiguar qué es lo que ha ocurrido, pues esas personas podrán entrar en más detalle. Yo lo único que he hecho ha sido trasladar lo que hasta ahora sabemos de modo objetivo. Nos gustaría poder profundizar más. Esa información que usted... Sí. Es decir, tal como usted lo ha dicho, es como si ya supiéramos la causa del descarrilamiento. Pero yo he dicho después que según las informaciones que tenemos se han descartado otras hipótesis como el exceso de velocidad, entre otras, de manera que ahora mismo las sospechas, según las informaciones que se están remitiendo en estos momentos, se centran en el estado de la vía. Más a partir de ahí, como usted comprenderá, yo no estoy ahí, no tengo conocimientos y yo como portavoz lo que he hecho ha sido reproducir lo que a esta hora se sabe y lo que se ha publicado en los medios de comunicación en esa labor de información a todos los españoles. Pero más allá de eso, como usted comprenderá, pues yo no tengo la información. Nos gustaría tenerla y por eso, entre otras cosas, pues vamos a trabajar en ese sentido en el Congreso de los Diputados y en las instancias en las que sea posible. Muchísimas